Hoy vamos a elaborar a este pequeño bebé Yoda. Es de llaverito. Si ustedes siguen este mismo patrón y con hilo más grueso, les queda más grande. Según el grosor de la lana que utilicen, les va a quedar el tamaño. Entre más gruesa, más grande les va a quedar el tamaño del bebé. Entonces, vamos a utilizar en color verde. Voy a utilizar lo que es este, que es Omega, la perla. Y para lo que es su abrigo y el decorado de aquí arriba, voy a utilizar Meta del gato en color beige y color café. Vamos a utilizar un gancho del número 4. Déjenme ver si se alcanza a ver aquí. Es del número 4 de acero. Vamos a usar ojitos de seguridad de 5 milímetros, tijeras y nuestra aguja. Vamos a comenzar con su cabecita. Para nuestra primera vuelta vamos a montar 6 puntos en un aro deslizado y vamos a cerrarlo muy bien. Esa es la primera vuelta. 6 puntos en un aro deslizado. Ahora, para nuestra segunda vuelta, vamos a buscar el primer punto de los 6 y vamos a tejer un aumento en cada punto. Nada más que como es hilo muy delgadito, tienen que tener paciencia para hacer lo que son los puntos. Aquí está el primero. El primer aumento, vamos a hacer el segundo y así vamos a hacer 6 aumentos. En total nos tienen que quedar 12 puntos. Así vamos a ir tejiendo un aumento en cada punto. Hasta terminar. Y sería nuestra vuelta 2. Ya terminé mi vuelta 2. Vamos a empezar con nuestra vuelta 3. Haciendo un punto, lo marcamos y en el que sigue vamos a hacer un aumento. Un punto, un aumento y así vamos a hacer toda esta fila que sería nuestra fila 3 y al final nos tienen que quedar 18 puntos. Aquí ya terminé mi vuelta 3. Vamos a iniciar nuestra vuelta 4. Nuestra vuelta 4 vamos a hacer un punto, lo marcamos, hacemos uno más y en el que sigue vamos a hacer el aumento. Esto va a ser así, 2 puntos, tejemos 1, 2 puntos y en el que sigue hacemos el aumento. Así toda esta vuelta que sería nuestra vuelta 4 y al final nos tienen que quedar 24 puntos. Aquí ya terminé mi vuelta 4. Vamos a empezar la vuelta 5 con 3 puntos. Hacemos el primero, lo marcamos. 1, 2 y 3. Y en el que sigue hacemos un aumento. Así vamos a hacer toda esta vuelta, 3 puntos. 1, 2 y 3. Y en el que sigue hacemos un aumento. Esta sería nuestra vuelta 5. Y nos quedarían al final 30 puntos. Nuestra vuelta 6, que es la que sigue, haremos un punto en cada punto, toda la vuelta hasta terminar. Aquí ya terminé mi vuelta 6
la vuelta 5 y la 6. La 5 hicimos 3 puntos, un aumento, y en la vuelta 6 un punto en cada punto. Vamos con la vuelta 7. En la vuelta 7 van a ser 4 puntos. Hacemos el primero, lo marcamos, hacemos 3 más. 1, 2, 3 puntos. En el que sigue el aumento. Nuevamente 3 puntos. 1, 2 y 3. Y un aumento. Así vamos a hacer toda esta vuelta, que sería nuestra vuelta 7. En total nos tienen que quedar 36 puntos. Y de la vuelta 8 a la 11 haremos un punto en cada punto. Aquí ya tejí hasta mi vuelta 11, donde hicimos punto en cada punto. Vamos a colocar los ojitos entre la vuelta 9 y la 10. Colocamos un ojito. Y vamos a contar 6 puntos de separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hasta allí va a ser el otro ojito. Vamos a colocarlos bien para seguir con nuestras vueltas de disminuciones. Una vez que ya colocamos los ojos, vamos a continuar tejiendo. Vamos con la vuelta 12. De aquí vamos a empezar ya con disminuciones. Vamos a hacer 4 puntos. Hago el primero, lo marcamos. Tejemos 3 más. 2 y 3. En total son 4. Y en el que sigue haremos una disminución. Nuevamente 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y en el que sigue hacemos la disminución. Así vamos a hacer toda esta vuelta, 4 puntos, una disminución. Al final nos tienen que quedar 30 puntos. Aquí ya terminé mi vuelta 12. Vamos a comenzar la vuelta 13. Tejiendo 2 puntos, tejemos el primero, lo marcamos. Hacemos uno más. Y en este que sigue vamos a hacer la disminución. Así vamos a tejer toda esta vuelta, 2 puntos, 1, 2 puntos, una disminución, hasta terminar la vuelta, que sería la vuelta 13, y nos tienen que quedar 23 puntos. Al terminar la vuelta ya pueden ir rellenando un poco la cabeza para que en las demás disminuciones no se les haga difícil el rellenarla. Para hacer lo que son las orejitas y los detalles de la carita. Aquí ya tejí mi vuelta 13 y ya rellené un poco la cabeza. Vamos a tejer nuestra vuelta 14. Para nuestra vuelta 14 vamos a hacer un punto. Marcamos nuestro punto de inicio y hacemos una disminución. Un punto, una disminución. Esto lo vamos a repetir 7 veces. Un punto, una disminución, un punto, una disminución, 7 veces. Y al final nos van a quedar 2 puntos. Esos los tejemos así tal cual. 2 puntos bajos al final. Y nos tienen que quedar 16 puntos. Terminé mi vuelta 14. Vamos a empezar la vuelta 15. Donde vamos a tejer un punto.
Marcamos ese punto y hacemos una disminución. Un punto, una disminución. Así vamos a repetirlo 5 veces. Al final nos queda un punto y lo tejemos tal cual. Un punto, una disminución 5 veces y nos queda un punto al final. Ese lo tejemos así. En total son 11 puntos los que nos tienen que quedar y vamos a ir rellenando más la cabeza porque ya en la que sigue, que sería la vuelta 16, sería nuestra última vuelta. Cuando son cosas pequeñitas, me gusta utilizar este tipo de pinzas, ya que nos ayudan a rellenar bien cuando son piezas pequeñas. Ya que rellenen bien lo que es su cabecita, en la última vuelta solo vamos a hacer disminuciones y estaría lista lo que es la cabecita para hacer los detalles y sus orejitas. Entonces vamos a rellenar bien todo lo que es la cabecita. Y la última vuelta solo disminuciones. Vamos la cabecita. Vamos a continuar con sus orejas. Y vamos a pintar lo que son sus mejillas. Con una brochita que sea chiquita. Y debajo del ojo vamos a marcar su mejilla. Buscamos el otro. Así. Ahora vamos a tomar un pedazo del mismo hilo que tejieron la cabecita. Con ese mismo vamos a hacer las facciones. Déjenme ensartar la aguja. Aquí está, ya tengo ensartada mi aguja. Hice un nudo. Vamos a meter en el hueco donde hicimos las disminuciones la aguja para que no se note. Y vamos a buscar un punto abajo de los ojos. Ahí vamos a colocar lo que es la nariz centrada entre ojito y ojito. Un punto y vamos a dar 3 o 4 vueltas. Esto es según las que ustedes quieran y como vean que tiene ya la nariz. Aquí casi no se nota porque apenas van 2 vueltas. 3. 4. Y yo creo que con esas queda bien. No sé si se alcanza a ver la pequeña naricita. Ahora van a pasar su aguja hacia el ojo. Esto es para formar lo que es el párpado. Vamos a buscar el centro del ojo y del otro lado para que nos quede bien centrado el ojito. Jalamos. Vamos a meter la aguja en la hebra, ahí donde hicimos la puntada, sacamos al otro extremo y volvemos a repetir. Buscamos el punto central de los ojos, lo paso aquí arriba, jalamos y quedaría lo que es el párpado del ojo. Ya nada más vamos a hacer el otro. Metemos aquí, vamos a buscar el siguiente punto central del ojo, jalamos
No jalen tanto porque se desacomoda y se deforma. Ahí está el primero. Vamos a hacer el segundo párpado. Igual buscando punto del costado de un ojo y del otro. Jalamos. Vamos a buscar de nuevo el punto de un costado del ojo. Jalamos y volvemos a pasar y hacer lo mismo. Esto lo pueden hacer 2 o 3 veces. Yo aquí nada más le voy a dar 2 veces, pero pueden hacerlo 3 hasta 4 veces para que quede bien marcado lo que es el párpado. Ya solo pierden la lana que les haya sobrado después de formar los párpados y cortamos. Así va quedando. Ahora vamos a hacer lo que son sus orejitas para coserlas a nuestro bebé Yoda. Para hacer lo que son las orejitas, la primera vuelta vamos a hacerla con 6 puntos en un aro deslizado. En nuestra vuelta 2 y la vuelta 3 haremos un punto en cada punto. Serían 6 puntos en cada vuelta. Aquí estoy empezando ya la vuelta 2, donde haré un punto en cada punto. Así hasta terminar lo que es esta vuelta, que es la 2. Y la 3 también la vamos a hacer igual. Un punto en cada punto hasta terminar la vuelta 3. Esas serían las 3 primeras vueltas de nuestra oreja. Aquí ya tejí mi vuelta 3. Entonces hicimos la vuelta 1, son 6 puntos. Vuelta 2 y 3, un punto en cada punto. Vamos con la vuelta 4. En la vuelta 4 vamos a hacer un punto. Marcamos el punto de inicio. En el que sigue hacemos un aumento. Y así vamos a hacer toda esta vuelta 4. Un punto, un aumento. Aquí ya van 2 veces que repito el punto, un aumento. Y este va a ser el último. Un punto y un aumento. Ahora, de nuestra vuelta 5 a la 7 haremos un punto en cada punto. Aquí ya terminé de tejer hasta mi vuelta 7. Ahora vamos a seguir tejiendo, pero vamos a doblar lo que es la orejita. Buscamos donde está el punto donde terminamos de tejer y vamos a doblarla. Vamos, ya que esté bien doblada lo que es su orejita, vamos a meter el gancho en el primer punto que nos queda aquí del doblez y un punto del otro lado. Vamos un punto de aquí, que es el inicio donde doblamos la oreja, y un punto de acá. Y allí hacemos el primer punto bajo. Nuevamente tomamos un punto de aquí, atravesamos hasta el otro lado y hacemos otro punto bajo. Y en el último punto que nos quedó, un punto bajo. Aquí ya hemos terminado la oreja. Vamos a cortar. Y podemos coser o pegarla. Aquí está la orejita. La oreja la vamos a coser o a pegar en la vuelta, entre la vuelta 8 y 9. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y colocamos lo que es la orejita. Ahora vamos a comenzar con las piernitas para hacer el cuerpo.
hacer lo que es la piernita y empezar con la parte del cuerpito de nuestro bebé Yoda. Vamos a montar en un aro deslizado 6 puntos. Esa es la primera vuelta. Ahora para la vuelta 2 vamos a tejer un aumento en cada punto. Aquí ya tejí el primero. Vamos a seguir con aumentos en cada punto. En total son 6 aumentos los que tenemos que tejer. Y esa va a ser nuestra vuelta 2. Aquí estoy tejiendo el último. Cierren bien su aro deslizado, que quede bien apretadito. Ahora, para la vuelta 3 vamos a hacer un punto en cada punto, pero vamos a trabajar por un bucle, que es el bucle de adentro. Déjenme hacerles con una lana gruesa para que vean cuál es la diferencia. Cuando ustedes trabajan con los bucles, ya sea interno o externo, es solo tomar una cadena de cada punto. Aquí voy a hacer varios puntos para que vean cuál es el que se va a trabajar. Si se fijan, a la hora que van a tejer o que van tejiendo sus puntos bajos, se hace aquí como si fuera una cadenita. Entonces ustedes van a trabajar por el bucle que se hace atrás. Este es el interno, este es el externo y este es el interno, o de adentro y fuera. Así. Entonces vamos a estar trabajando tomando solo un bucle. ¿Se fijan? Es solo el bucle de adentro. Así. Así vamos a estar trabajando, pero con nuestra lana delgada. Tomando solo el bucle de adentro. Toda esta vuelta, así la vamos a hacer. Marquen su inicio de vuelta para que no se revuelvan las vueltas y sepan dónde inician y dónde terminan. Así vamos a hacer esta vuelta, que sería la vuelta 3. Un punto en cada punto, pero solo trabajando el bucle de adentro o el interno. Así hasta terminar. Aquí ya voy a terminar lo que es la vuelta 3. Solo me quedan 2 puntos. Aquí está. Ahora vamos a hacer la vuelta 4. La vuelta 4. Vamos a empezar con 6 puntos. Hago el primero, lo marcamos. 1. Este es el primero que hice. Vamos a hacer el segundo. 2, 3, 4, 5 y vamos a hacer el sexto. Ahora vamos a hacer 3 disminuciones. Hacemos una disminución, una, 2 y esta es la tercera disminución. Aquí ya terminé casi lo que es nuestra piernita. Vamos a hacer la vuelta 5 y 6 con punto en cada punto y estaría listo lo que es esta parte para poder unir y hacer la parte del cuerpo. Vamos a rellenar muy bien la piernita.
Y ya que la tengamos bien rellenita, vamos a buscar donde hicimos las disminuciones. Esa parte nos tiene que quedar de frente para empezar a unir lo que es el cuerpo. Para empezar a unirlo, vamos a buscar los puntos centrales de entre pierna y pierna. Aquí están las disminuciones y busco mi cadena central de un costado. Igual acomodo la otra y busco mi cadena o mi punto central de costado. Allí es donde vamos a empezar a tejer el cuerpo. Vamos a meter la hebra y vamos a anudar para que quede bien unidito. Ahora vamos a comenzar desde ese punto a tejer punto bajo en cada punto. En total van a ser 9 puntos de esta pierna, que es la primera. Aquí llevo 2. Voy a marcar mi punto de inicio. Aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y este es el 9º punto. Ahora vamos a brincar hasta la otra pierna donde unimos los hilos y tejemos el primer punto. Igual 9 puntos de la segunda pierna hasta terminar, y esa sería nuestra primer vuelta del cuerpo. Aquí ya tejí mi primer vuelta del cuerpo, que sería la vuelta 7, donde unimos ya las piernas, la continuación de las piernas. Ahora vamos a hacer lo que es la vuelta 8. En la vuelta 8 vamos a tejer 3 puntos. Tejemos el primero, lo marcamos, tejemos 2 más, 1, 2 más, en total son 3 puntos, y en el que sigue vamos a hacer una disminución. Así vamos a hacer toda esta vuelta, 3 puntos, 1, 2 y 3, y en el que sigue hacemos una disminución. Así vamos a hacer toda esta vuelta, que sería nuestra vuelta 8. 3 puntos, una disminución. De nuestra vuelta 9 a la 13 haremos un punto en cada punto. Aquí ya tejí hasta mi vuelta 13 de un punto en cada punto. Vamos a hacer la última vuelta, que es 2 puntos. Hago el primero, lo marcamos, hago otro más y aquí nos toca una disminución. Serían 2 puntos, una disminución, y eso lo vamos a repetir 3 veces. Aquí voy por la segunda, 1, 2 puntos, una disminución, y el tercero, 1, 2, una disminución, y nos quedan 3 puntos. Esos puntos los tejemos así, tal cual. 2 y 3. Cortamos hebra y estaría terminado lo que es el cuerpo. Ya ustedes deciden si lo quieren coser o lo pegan. Yo en este momento lo voy a pegar para que vean cómo va quedando. Escondo las hebras.
Vamos a poner un poco más de relleno para terminar de rellenar bien lo que es el cuerpo. Cortamos los sobrantes del relleno. Vamos a colocar, yo voy a colocar poco de silicón, pero ustedes ya deciden si lo quieren pegar o lo cosen. Y así pegamos la cabecita al cuerpo. Ahora sigue lo que es su abrigo para hacerle los bracitos. Para comenzar con su abriguito vamos a utilizar el color café. Vamos a montar 19 cadenas. Vamos a brincar una y en la que sigue vamos a trabajar todo el abriguito en medio punto alto o media vareta. Cargamos de nuevo y vamos a regresar por cada cadenita con medio punto alto o media vareta, así hasta terminar. Nos tienen que quedar 18 puntos. Al terminar nuestra vuelta 1 con 18 medios puntos o medias varetas, vamos a hacer una cadena, giramos y vamos a comenzar con 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Y en el que sigue hacemos un aumento. Nuevamente 3 puntos. 1, 2 y 3. Y en el que sigue un aumento. Nuevamente 1, 2, 3 y un aumento. Nuevamente 1, 2 y 3 y un aumento. Aquí al final nos va a quedar un punto. Ese punto lo tejemos así, tal cual. Y ya terminé la vuelta 2. Una cadena, giramos y vamos a hacer de la vuelta 3, la 4 y la 5 un punto medio alto en cada punto. Aquí estoy comenzando la 3. Así vamos a hacer la vuelta 3, 4 y la vuelta 5. Aquí ya terminé hasta mi vuelta 5 de medio punto en cada punto. Aquí ya vamos a cortar. Vamos a perder lo que es esta hebra para hacer el detalle de arriba del cuello. Vamos a perder la hebra. Ahora con el color beige o color piel, que sea un color claro, vamos a ponerlo en la parte de donde empezamos a tejer, en este caso donde hicimos las 19 cadenas, y vamos a meter allí lo que es el hilo para hacer el cambio de color. Allí vamos a tejer un aumento. Tejemos un aumento, tejemos un punto bajo en cada punto, así hasta la orilla de nuestro abriguito. Le voy a hacer un poco más rápido.
pero allí vamos a ir tejiendo punto en cada punto. Aquí ya estoy casi en los últimos. Aquí está el último punto. En ese punto vamos a hacer un aumento. Ahora, para continuar en nuestra vuelta 2, que sería la parte del cuellito, hacemos una cadena, giramos y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, así hasta el final, y allí ya estaría lista y terminada nuestra vuelta de la parte del cuello. Así toda la vuelta, para comenzar con sus bracitos. Aquí ya estoy casi en los últimos. Y listo. Cortamos. Vamos a perder las hebras. Esta es la de inicio, que fui perdiendo conforme vas tejiendo. Ya solo cortamos. Ya que perdamos la hebra, vamos a doblar esta parte, que es donde hicimos el cambio de color, para colocarlo a nuestro bebé Yoda. Pueden levantarlo un poco. Si quieren cerrar la costura, aquí pueden cerrar con esta hebra que nos quedó. Aquí podemos cerrar. Miren, con esta hebra, si quieren cerrar por completo el abriguito. Para cerrarlo por completo, solo vamos a cruzar una punta sobre la otra. Buscamos el último punto que hicimos de aquí y cosemos con punto pequeño. Vuelvo a insertar la aguja porque se zafó mi hebra. Buscamos el segundo punto y el primero de la siguiente fila. Jalamos. De nuevo, buscamos los puntos que tenemos en el final de cada fila. Solo hacemos un nudo, perdemos la hebra y esto nos tiene que quedar cruzadito. Ustedes tienen que acomodarlo de la forma que el abriguito les quede cruzado. Así, miren. Solo es perder la hebra para colocar lo que son sus bracitos. Ya casi terminamos nuestro bebé Yoda. Ya lo único que falta es los bracitos para que esté terminado. Para los bracitos vamos a tejer en hilo café y verde, y es bien rápido y bien sencillito. Vamos a comenzar con el hilo verde y vamos a montar en un aro deslizado 8 puntos. Aquí tengo el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
jalamos nuestro aro para cerrarlo y vamos a buscar el primer punto que hicimos. En ese primer punto vamos a tejer nuevamente un punto en cada punto, que sería la vuelta 2, que es esta que estoy empezando, y la vuelta 3. Vamos a hacerla así, un punto en cada punto. Esta es la vuelta 2. Aquí ya estoy por terminarla. Ahora vamos a hacer la vuelta 3. Igual, 8 puntos. Aquí llevo 6, 7 y 8 puntos. Y aquí cortamos ya nuestra hebra. Vamos a acomodar del derecho nuestra primera parte del bracito. Ahora vamos a hacer cambio de color a café, que sería de la vuelta 4 a la 7, un punto en cada punto, para que nos quede ya lo que es el bracito. Lo que es el bracito, ya tejí de la vuelta 4 a la 7, un punto en cada punto. Ahora vamos a pegar lo que es el bracito. Ponemos un poco de silicón. Yo los pego cuando son cosas pequeñas porque a veces es un poco más difícil coserlos, pero lo pueden coser, nomás que tienen que tener mucha paciencia. Colocamos y estaría listo lo que es nuestro bebé Yoda. Ya solo si lo quieren de llavero, pueden colocar lo que es una pequeña argolla y estaría listo. Espero les haya gustado. Suscríbanse, activen la campanita para más videos. Compartan para llegar a más amiguitas y amiguitos tejedores. Y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta pronto.